Vamos a hacer esto primero hoy, porque si no, luego al final nunca lo hago y está muy mal. Vamos a hacer nuestra galería nocturna, que hace mucho que no la hacemos. Pintar la ciencia. Fíjense que una cosa que yo siento y me alarma mucho entre los creadores artísticos. Yo pertenezco a la ciencia ficción, entonces en nuestro gremio pues no pasa eso, ¿no? Pero en muchos creadores artísticos hay este rechazo a la ciencia y la tecnología. Yo me acuerdo cuando decíamos, pues, ¿cuánto tiempo tardó en aparecer un ascensor eléctrico, un elevador eléctrico en las novelas mexicanas? Una radio, una televisión, una computadora. Ordenador, computador, ya saben que hablamos en todos los dialectos aquí. Muchísimo tiempo la literatura era como aversiva para incorporar lo moderno. Me acuerdo cuando por primera vez apareció Abulafia, la computadora de la novela, que es el péndulo de Foucault de Humberto Eco. Y la pintura otro tanto, ¿no? Y sobre todo en México, ¿no? Pues tienes que pintar calaveritas de azúcar y tienes que pintar gente bailando el jarabe tapatío. Y tienes que pintar pues, las tradiciones más bonitas. Y el cine, pues el cine de la tierra y la literatura de la tierra. Y todo eso dices tú, qué horror. Algunos tenían, por lo menos algunos devaneos científicos, como es el caso de Remedios Varo, de quien ya he hablado, que uno de sus cuadros que más relación tiene con la ciencia, porque es un científico que cada pelo es una fórmula, está trabajando con las plantas y una planta se comporta como no debe. Es un gran cuadro ovalado de Remedios Varo, que perteneció a una familia que yo conocí, como yo era el pobre de la escuela, pero estaban los ricos de la escuela. Los ricos tenían cuadros de Remedios Varo, y yo me iba a sus casas a ver los cuadros de Remedios Varo. Y ya lo contaba, era divertidísimo, porque venía el mayordomo, en el barrio de las Lomas, uno de los más ricos de México, en el barrio de las Lomas venía un mayordomo a ofrecerme té o café, mientras yo me sentaba a ver el cuadro, mientras llegaba mi amiga, la hija de la familia, mi compañera de la escuela, con la cual hicimos algunas cuestiones de teatro y tal y cual. Bueno, pero en general no se pinta la ciencia. Y sin embargo, en el resto del mundo al menos, y en mayor o menor medida ha habido grandes pinturas de ciencia y quería yo comentar algunas. Miren, antes que hubiera museos, había lo que se llamaban los gabinetes de curiosidades, los gabinetes de que los ricos organizaban amontonando cosas que tenían poca relación o ninguna entre sí. Concretamente se llama Las Ciencias y las Artes, y está pintado antes de 1650 por el pintor flamenco Adrien van Stalbemt, y actualmente está en el Museo del Prado. Pinturas como esta representan un nuevo género de los gabinetes de curiosidades de los coleccionistas, que tenían nombre en alemán porque allí nacieron los Wunderkammer. Todavía hay un gabinete de curiosidades maravilloso en Londres, porque tiene un esqueleto completo de ser humano en una mesa, entonces tú puedes alquilar el lugar para cenar viendo por el vidrio al esqueleto de esa persona que está allí desde hace tiempo. Pero tienen de todo, tienen cosas absurdas, tienen cosas ridículas, tienen cosas extrañas. Cuando yo fui tenían serpientes, estuve jugando con todas las serpientes, y tu entrada te da derecho a una taza de té. Más británico no puede ser. Pues estos gabinetes de coleccionistas que empezaron en el Renacimiento están representados aquí, donde hay cosas de ciencias, hay cosas de artes, etc. Pero ya es empezar a pintar el interés por el arte. Este es uno de los cuadros que a mí más me gusta, de Donato Creti, que es Júpiter acompañado por 3 de sus satélites, de los 4 satélites descubiertos por Galileo, y es uno de los 8 paisajes nocturnos que se comisionaron en 1711 como regalo para el Papa Clemente XI, con objeto de convencerlo de la importancia de la Iglesia, de que la Iglesia pusiera un observatorio astronómico. Otros cuadros de la serie muestran descubrimientos galileanos como un Venus en forma de creciente y un Sol con manchas, porque acuérdense que el Sol resultó que era imperfecto porque lo vio por su telescopio Galileo quemándose los ojos, y si el Sol ya no es perfecto, entonces la Biblia no es perfecta. Lo que me gusta mucho de esto es la mancha roja.
La mancha roja de Júpiter, que por alguna cosa extraña está arriba del ecuador de Júpiter y no abajo, que es donde estamos acostumbrados a verla, y que está desapareciendo. La mancha roja que yo recuerdo cuando yo era niño es muchísimo más intensa, grande y presente en la superficie de Júpiter que la mancha roja como está en la actualidad, la gran mancha roja. Esto casi me extraña que no se conozca, ¿ok? Esto es la alegoría de la vista de José de Rivera el Españoleto. Está en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, no me pregunto cómo llegó a dar allí. Pero parece que es la primera vez, estamos hablando de 1615 cuando se pinta esto, la primera vez que se pintó un telescopio astronómico. La primera vez que se pinta un telescopio lo hace uno de los grandes pintores españoles del Renacimiento, y es de México. Yendo a pintores españoles, no debería ser más conocido Sorolla, y es uno de los pintores españoles conocidos, pero creo que es conocido en España y no es conocido fuera de España. Esta es una investigación, o el doctor Cimarro en el laboratorio de Joaquín Sorolla. Yo he estado viendo pintura de Sorolla y me parece extraordinario. Tiene una capacidad de condensar cosas y de crear espacios. Miren, como los frascos que están abajo a la izquierda, lo que vamos a ver ahora es otro Sorolla, un retrato del doctor Cimarro al microscopio. Parece que eso se los encargaron a Sorolla, pero si les encargaron hizo muy bien el encargo. El doctor Cimarro al telescopio fue pintado alrededor de 1905, está en la Universidad Complutense, cortesía del legado del propio doctor Luis Cimarro, que es el allí representado. Pero vean ustedes el telescopio, el microscopio, el detalle, el preciosismo, cómo lo hace el centro del cuadro con su luminosidad, con sus colores, con el color de latón, lógicamente, y con los brillos que consigue con las pinceladas en blanco, que hace que toda la luz del cuadro se centre en el microscopio. Me parece maravilloso. Luego, bueno, ver Jan Vermeer, inevitable hablar de Vermeer con su astrónomo. Y ya que estamos por allá por los Países Bajos, pues tenemos que, por supuesto, anotar la lección de anatomía de Rembrandt, que se ha reproducido en numerosísimas ocasiones, que se ha reproducido en numerosísimas pinturas, que se ha reproducido en numerosísimas películas, que es uno de estos cuadros que se repiten como La Última Cena, pero la gente no se enoja tanto cuando repiten la lección de anatomía que como se enoja cuando repiten, pues, La Última Cena. Y vamos a 3 cuadros de un personaje que a mí me parece también muy importante porque le interesaba la ciencia de verdad, que es Joseph Wright of Derby. Esta es una conferencia sobre el orrery. No sé cómo se diga en español, lo siento, perdónenme. El orrery era una especie de aparato que mostraba el giro de los planetas alrededor del Sol. Es decir, era una especie de maqueta del sistema solar darwiniano. Lo que hace el señor Joseph Wright of Derby aquí es poner al Sol como si estuviera efectivamente iluminando todo desde el centro del aparato, y entonces puede dar el gusto de hacer lo que más le gustaba al señor Joseph Wright of Derby, que era una iluminación caravallana, una iluminación al estilo de Caravaggio, donde un solo punto de luz es el responsable de iluminarlo todo, y donde no alcanza el punto de luz, como la chica que está de espaldas. Me recuerda mucho a la chica de espaldas de los comedores de patatas de Van Gogh, fíjate. Pues no está iluminada, ¿no? Entonces la gente está iluminada de acuerdo a ese único punto de luz, que es el Sol, que estaría al centro de la representación de nuestro sistema solar. Lo mismo hace aquí con el descubrimiento del fósforo. Se supone que, esto todavía es alquimia, este personaje, no me acuerdo su nombre, estuvo
destilando amoníaco, como enloquecido, usando orina que recogía de quien se la quisiera regalar, y en un momento dado logra reunir suficiente fósforo para que el fósforo se vuelva incandescente. El hombre se pone de rodillas como si hubiera encontrado algo místico, que no lo es, mientras atrás la gente pues está cenando un poco sin darse cuenta de la maravilla a la que ha asistido, porque es el descubrimiento de uno de los elementos, y uno de los elementos que además orgánicamente es muy importante. Entonces, también es del señor el señor Joseph Wright of Derby, y lo mismo esta. Aquí no me acuerdo cómo justifica la luz. De este estuvimos hablando porque lo comenté a raíz de que estuvimos en Londres, mi hijo y yo, y lo vimos, que es el experimento en el cual a una campana de vacío se le quita el oxígeno a una pobre paloma y la paloma muere. Y eso demuestra que necesitamos oxígeno para vivir. Pero la demostración, este tipo de demostraciones que eran comunes en aquel tiempo, pues ahora nos provocan tanto horror como las dos niñas que una se tapa los ojos probablemente llorando, la otra lo mira con una tristeza enorme, mientras el papá le está tratando de explicar que esto es ciencia. Y pues, sí, ciencia, pues estás matando a la paloma, ¿no? O sea, la actitud de las niñas es perfectamente comprensible, pero también usa el mismo truco, un punto de luz del que sale todo y que te crea el ambiente. Ciencia, pintar, ciencia, pintar, ciencia. Esto es más raro, pero pues, ¿qué quieren ustedes? En el siglo XVI, XVII se crea la ciencia, y en el siglo XVII, concretamente en 1667, Henri Testellin pinta esto que es la presentación de los miembros de la Academia de Ciencias francesa ante Luis XIV, que es el ridículo de en medio con las medias rojas. El de la derecha con las medias rojas puede ser otro noble, ¿verdad? Pero le están presentando a la Academia de Ciencias con la representación de algunas cosas, un orrery como el de arriba, que representa, lo que está colgando representa el mundo, el sistema solar tal como lo imaginamos, o como lo describe Newton, dos globos terráqueos, ¿cómo se llama? El aparato para ver la altura de las estrellas. Bueno, no lo sé. Son los libros que resumen lo que es la ciencia en ese momento para presentársela ni más ni menos que Luis XIV, porque los científicos como los pintores, pues que no tienen mucho que venderle al público, ¿no? Se lo que hagas caricaturas en la plaza en la plaza de Trafalgar o en la Plaza Mayor de Madrid o en algún sitio así. Si eres pintor, si te haces 10 cuadros maravillosos al año, pues necesitas que 10 cuadros te den el salario para comer 12 meses. Y entonces eso solo te dan los ricos. Entonces los pintores viven mucho para los ricos, y los científicos solo vivían a través del patronazgo de los ricos, hasta que los estados nacionales democráticos empezaron a entrar en escena y a darse cuenta que necesitaban financiar la ciencia, cosa que la gente olvida con enorme frecuencia. Aquí tenemos a unos científicos de la Ilustración utilizando herramientas científicas al mismo tiempo que otro utiliza herramientas todavía alquímicas. Y este es un cuadro que de alguna manera podemos interpretar como el paso de la superchería alquímica, que hoy no sirve para nada, a la química. El químico escéptico, que fue el primer libro sobre química. Del mismo modo en que la astrología dejó su paso a la astronomía, pero la astrología sigue sin servir absolutamente para nada. Y del mismo modo en que la filosofía dejó su lugar a la ciencia, pero sigue habiendo astrólogos, sigue habiendo alquimistas y sigue habiendo filósofos. Muy especial esta, aunque evidentemente no es de la época, porque esta es de fines del siglo XIX, pero la pintura me parece relevante. Es el poeta John Milton visitando a Galileo en su arresto domiciliario. Y lo importante es que es cierto, eso está representando un hecho que fue cierto. El poeta Milton, el gran poeta, uno de los grandes poetas del Reino Unido, dice
visitó a Galileo y dijo lo siguiente: fue allí que encontré y visité al famoso Galileo, envejecido como prisionero de la Inquisición por pensar en la astronomía de una manera distinta de lo que los licenciatarios franciscanos y dominicanos pensaban. ¡Wow! Milton es el autor del Paraíso Perdido, por cierto. Milton describió su experiencia del arresto domiciliario de Galileo en su libro Areopagítica, una elocuente contribución a la lucha por la libertad de expresión. Curiosamente, uno de los grandes enamorados del discurso de la Areopagítica era Christopher Hitchens. Como se cierran círculos en lugares muy raros. Esto es una parejita, ¿no? Una parejita normal y corriente. De estas se hacían un montón. El problema aquí son los aparatos que tienes a la derecha y el hecho de que este retrato de Jacques-Louis David, que son los grandes pintores de la época, de fines del siglo XVIII en Francia, de 1788, muestra a Antoine-Laurent de Lavoisier, el padre de la química moderna, y su esposa y colaboradora Marie-Anne Lavoisier, que ahí sí es de los casos en que ha estado olvidada o ha pasado a un segundo plano injustamente Marie-Anne Lavoisier, porque fueron ella y Antoine de Lavoisier fueron los que crearon, los que hicieron todos los descubrimientos que revolucionó el campo de la química, que identificaron y dieron nombre al oxígeno, descubrieron la conformación del agua, que yo uso mucho cada vez que dices que no, la ciencia no está segura de nada, entonces no estamos seguros de que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No sabemos eso, sí lo sabemos desde que este señor y esta señora lo descubrieron y lo identificaron. Fueron además los pioneros del moderno sistema de nomenclatura de las sustancias químicas, y Antoine de Lavoisier fue finalmente ejecutado por el terror de la Revolución Francesa. Y cuenta la leyenda que cuando dijo él, bueno, pues si me van a cortar la cabeza, podrían esperar un par de semanas que acabe yo un experimento científico. Y famosamente, nadie sabe si es cierto, pero si no es verdad, está bien contado, el juez le dijo: la República no necesita científicos. Si algo necesita la República, hijos míos, son científicos. Y ya nos acercamos al final. Es larguísimo, pero es que es precioso. Uno de mis pintores favoritos de los grandes maestros holandeses, que saben que los adoro, porque no pintaban reyes, porque en la República de las 7 provincias de los Países Bajos no había reyes, había un príncipe ahí pero no era precisamente considerado como importante. Los importantes eran los comerciantes y la gente común. Y Gerard Dou pinta este astrónomo estudiando a la luz de las velas. Y me encanta, porque yo soy absolutamente parcial a los maestros holandeses. Y finalmente, o casi finalmente, León Agustín Lermite, nos presenta a Claude Bernard y sus pupilos. Claude Bernard fue un fisiólogo pionero cuyos trabajos fueron de gran importancia para los naturalistas de fines del siglo XIX. Después de la muerte de Bernard, en la Sorbona, donde había sido profesor, se le comisionó a Lermite pintar este retrato en 1886. Y por último, algo que no ocurrió en realidad, pero bueno, Galileo Galilei le muestra al duque de Venecia cómo usar su telescopio. Esta es una pintura de 1858, obviamente no tiene nada que ver con los retratos originales de Galileo, pero ojalá hubieran visto por el telescopio todos aquellos. Y ojalá hoy todos los que celebran la superstición, el misticismo, la anticiencia, la antigüedad y todo, pudieran poner un ojo en un telescopio. Tu mundo cambia cuando te das cuenta que el universo está allá afuera. Pues eso es algo de lo que la pintura ha hecho para pintar la ciencia y que me da muchísimo gusto haber podido presentarles.